los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Hoy en 11:11. A las bestias de aquel infierno, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. A 50 años del golpe cívico-militar, más que nunca, nunca más. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Es un derecho no solo de la familia, de la sociedad. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido. Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Estamos muy conmovidas porque vos fijate que son 20 años de lucha, 20 años exigiendo verdad y justicia. Yo era antiperonista. Cuando ganaron la Libertadora. En septiembre hubo bombardeos en La Plata. Yo salí a la calle a festejar. Salí a festejar la muerte, el horror. Y tenía a Laura en los brazos. Entonces yo le digo a la sociedad que todavía pone piedras a la democracia, que todavía insiste en que ojalá que vuelvan los militares y todo lo demás, esa inconsciencia cultural, de que si yo, en vez de haber salido a festejar, hubiese salido con los carteles junto con los familiares de esas casi 400 personas aniquiladas, no hubiera habido un 24 de marzo del 76 y Laura estaría viva. Por más que nos tapen, estamos. Por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. Tremenda emoción recibir a Pablo Grillo laburando en el escenario, compañeros. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Yo no me olvido porque no me quiero olvidar, porque si olvido se me viene la pena. Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe, balas de ayer que hoy destrozan mis venas. Es la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Maldición, ha sido un Diego Hermoso. No se los dedico, seguramente, a los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a ellos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se los dedico. Los militares, seguramente. No me cabieron, no me caben, ni me caberán jamás. Nos mataron a 30.000. Gente del mio paese la migliore del mondo. Y la mia bandiera è la migliore del mondo. 30.000 sono desaparecidos nel mio paese e sono stati indultati. Militante, sol, me enseñaste que el amor es compromiso y que el compromiso es lealtad. Vos sos la música
Bienvenidos todos, aquí estamos, arranca 11:11, conmovidos todos, emocionados, viendo un poquito de lo que era esa enorme y multitudinaria marcha aquí en Buenos Aires, pero lo mismo sucedía en otros puntos del país. Siento yo particularmente que fue más allá de que los números redondos suelen ser más convocantes, esta cosa que sucede. Hay también un hasta acá llegaste, hay un estamos cansados y hay cierta cuestión de acá no te metas, este es nuestro límite. No sé si es mi mirada o sienten lo mismo, no sé. Sí, pasó, se sentía eso, es verdad. Bueno, ¿quién toma la posta? Dale. No, bueno, a mí me parece que fue un montón de cosas, pero sobre todo me parece que fue una multitud que no estábamos acostumbrados a ver. Mira que las marchas del 24 de marzo siempre son una multitud. Pero ¿por qué habrá sido, Sin? Bueno, quizás porque está hecho de muchas cosas, quizás porque no van a poder con nuestros consensos, quizás porque el 24 de marzo, así como vos contabas sobre cuando la Corte Suprema quiso darle la libertad a los genocidas y se generó ese pañuelazo contra el 2x1, quizás porque estos somos... ¿no? Quizá ayer decía aquí en el móvil alguien en la vigilia, decía, este es el pueblo argentino, hay que respetarlo. Quizás porque lo que se mostró es que se rompió la inercia de la desmovilización que nos estaba asfixiando, ahogando, quizás porque es un hasta acá, quizás porque no van a poder con la memoria, no van a poder, no vamos a olvidar, no vamos a perdonar y vamos a seguir exigiendo justicia. Y quizás esos consensos están más claros de lo que muchas veces nosotros creemos, o a veces están opacados por los pesares algorítmicos y la realidad de la heladera. Pero el 24 de marzo algo se despertó. Sí. Y más que nunca, yo creo que... Hay la batalla cultural también, ¿no? La batalla cultural que da Milei en algunos aspectos le va bien, en esto de convencer a media sociedad de que corresponde ser pobre. En este punto se ha visto en estos 50 años que la batalla cultural se inclinó para este lado. Porque a principios de los 90 o a fines de los 80 yo escuchaba mucho algo habrán hecho. No, la batalla cultural estaba para adelante y esto de la reconciliación y obediencia de vida, punto final, indulto, no lo olvidemos. Y hoy creo que el músculo fuerte en esta batalla cultural lo tenemos de este lado. Bueno, así surgen las marchas del 24 de marzo. Las marchas no eran el 24 de marzo. Surgen con las leyes de la impunidad. Eran el Día de los Derechos Humanos en diciembre, el 10 de diciembre. Surgen como una respuesta para apoyar a Baltasar Garzón y a la idea de la justicia universal. Sí, yo pude hablar con él en la radio y estuvo dando entrevistas y estuvo en la calle, estuvo marchando. Hubo, por ejemplo, diputados brasileños marchando. Ahora nos vamos a meter en un ratito nada más, sorry, sin que te corto, no, pero quiero, porque tenemos a Tristán Bauer y a Daniel Filmus llegando acá al canal porque hoy se estrena una serie documental de 4 capítulos recontragrosa en Canal 9 a las 23 horas, con mucho material de archivo, 2 personas que saben algo del mundo audiovisual y algo de la democracia y de los medios, así que estamos charlando con ellos en un minuto. Antes de presentar a nuestro invitado que está allí esperando, quiero que pedirle a Yamil una línea, sos la línea joven del equipo, Yami. El único que caminó. No, y además, de verdad, perteneciendo a un colectivo que también ha sido muy demonizado. Entonces, para mí es muy lindo que vos te embanderes en un lugar de orgullo y de bancar la parada y de comunicar tanta pasión y tanto amor por lo que haces y por lo que sentís. Bueno, primero, gracias. Mira, mi sensación de hoy, así en líneas muy generales, fue primero, tiene que ver con esto de la juventud y un poco con todos los que hablábamos. Ahí la conversación era, ¿cuántos pibes? La parte de secundarios era inmensa, la parte de universidades también, era una locura. Y después había algo también de algunos momentos de la marcha, que había algo de esto, de decir, che, estamos tan golpeados como sociedad en general, porque la estamos pasando todos mal, y bueno, en nuestro caso como colectivo en particular, que de golpe encontrar tanta gente, que aunque sea, podamos decir, un consenso básico, como puede ser, robar bebés está mal, pero aunque sea con ese consenso básico, pudimos encontrarnos un montón de personas y decir, che, estamos todos de acuerdo en que aunque el mundo sea una cagada, esto no se toca. Y eso fue... Es enorme. Una caricia. Absolutamente. Vamos a charlar después de esto. Pero en este contexto también aparecen los hijos de
Y los hijos de quienes fuimos víctimas de la dictadura, miramos la vida de una manera, y aquellos que fueron hijos o familiares, familia de represores, de aquellos que han sido mano de obra, aquellos que han tenido la espantosa tarea de a lo mejor torturar, secuestrar, en fin, todo lo que sabemos que sucedió y que no están de acuerdo, que no comparten esa mirada y que dicen hasta acá llegué yo como hijo o familia y hoy pertenezco a otro colectivo. Se llaman Historias Desobedientes, ese es el nombre del colectivo y los presentamos así. 4 de marzo 1976-2026, Historias Desobedientes. Soy Gonzalo, mi papá fue Antonio Fichera, en esta foto estábamos de viaje. En ese momento mi papá era jefe de un regimiento en el Gran Buenos Aires, al cual yo solía ir muy seguido y solía recorrerlo, andar en bicicleta. En ese momento yo diría que lo idolatraba mucho. Después, con el tiempo, fui entendiendo que en esa zona funcionaron 3 campos de concentración, funcionó todo un sistema de desaparición y de tortura de gente, a no aceptar lo que hicieron nuestros padres, nuestros familiares, para repudiar todo aquello que cometieron. Yo me uní en Historia Desobediente en el 2018 y adhiero a la desobediencia. Vinimos a reivindicar a las víctimas del terrorismo. Vinimos a darles voz a los que no la tienen. ¿Quién podría oponerse al homenaje a unas víctimas inocentes si no fuera que es cómplice o es parte de los que ponían bombas, secuestraban, asesinaban y derramaban la sangre de estos inocentes? Nosotros desde Historias Desobedientes decimos que Victoria Villarroel es una hija obediente del genocidio, ¿no? Que nosotros, por ser familiares de genocidas, por tener a veces vínculos de afecto que hemos construido con ese padre, con ese abuelo, con ese tío, con ese hermano, pero que eso no nos eximen de la responsabilidad social de repudiar estos crímenes. Y la banalización, ¿no? La banalización de bueno, esto querer equiparar a través de otra vez la teoría de los 2 demonios, claro. Los hechos cometidos desde un órgano del Estado, catalogado de crímenes de lesa humanidad, sí, con delitos que debieron haber sido juzgados y que no pudieron serlo porque fueron secuestrados y torturados los responsables. Ahora, Natalín Videla, integrante de Historias Desobedientes, sus abuelos figuraron en un listado de 700 nombres del personal civil del Servicio de Inteligencia Naval que operó durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. ¿Cómo empezaste a ser activista de derechos humanos? O sea, principalmente es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto que hicieron mis abuelos. Es como una forma de hasta buscar justicia de alguna forma. Mi abuelo queda en el 90, queda acuartelado, vuelve a su casa, ¿sí? Se pone a tomar, mi viejo va, lo enfrenta, empieza a tener una discusión, mi viejo le dice que los militares eran un hijo de puta, mi abuelo saca el arma, le pega un tiro a mi viejo y falleció mi papá. En ese momento mi papá tenía 21 años, ¿sí? Yo 1 año y medio de vida. Diana Furió, hija de Paulino Furió. Condenando a Paulino Enrique Furió a la pena de prisión perpetua por la desaparición al menos de 20 personas. Yo estuve con varias personas que fueron víctimas directas de mi padre. Pudimos saber de primera mano los horrores por los que atravesaron y no podemos hacer otra cosa que dar testimonio en ese sentido. Lo confronté y le dije, ¿pero qué es esto? ¿El nunca más? ¿Cómo? Estos son cuestiones horrorosas, inadmisibles. Y entonces en ese momento él me dijo algo como, no, pero en toda guerra hay excesos. Historias Desobedientes es un colectivo integrado por familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Le damos la bienvenida a Gonzalo Fichera, aquí presente. Gracias por estar, integrante del colectivo Gracias. Historias Desobedientes. Qué difícil debe ser, ¿no? Es difícil porque es una historia atravesada por afectos y atravesada por la ética y por la lucha por la vida, ¿no? Son 2 cosas que se cruzan: el afecto de un padre, de un familiar y digamos, la postura de uno hacia la vida. Entonces hay que elegir y, bueno, a veces toca elegir. ¿Lo pudiste difícil. hablar con él? Pude enfrentarlo, porque no fue a hablar, pero pude enfrentarlo y él negó todo. Para él todo era publicidad,
la izquierda, era lo subversivo. Estamos hablando del año 95, ¿no? Yo tengo un largo trayecto de esto. En aquel momento no estaba nada claro, no había juicios, no había nada. ¿Y cómo fue el proceso por el que llegaste a esa escena de cuestionarlo, preguntarle? Y yo, en principio, mi papá era jefe de regimiento, con lo cual era algo que yo veía, digamos, circulación de gente, de soldados y demás. Nunca hubo detenidos porque en realidad él manejaba el K1 y de ahí dependieron 3 campos de concentración. Que uno de ellos fue el Vesubio, ahí desapareció Westerger, entre otras personas. ¿Qué año bueno, naciste vos? 67. Así que ya eras un niño. Tenía 11, 12, tener 13. Tenía un cierto registro, digamos. Por supuesto que uno idolatra mucho al padre y quiere ser como él, y entonces caer en lo que había sido fue muy fuerte. Llegaron los años 90 y yo empecé a entender que había habido todo esto que había habido, y bueno, me acerqué a gente que tuve suerte, que me abrió puertas, que me contó que había hecho él, me mostró el prontuario de él, por decirlo claro. Y bueno, a partir de ahí en un momento tuve que elegir, porque la familia es silencio, de esto no se habla, de lo que hizo tu papá no se cuenta. ¿Llegaste a sospechar si vos podías llegar a haber sido un hijo desaparecido? Y yo soy del año 67, así que no me dan los números. No, pero nací 10 años antes del comienzo. El que tu padre se desdibuje y pase a ser todo lo que uno puede llegar a imaginar de esos horrores que uno ha escuchado como testimonio en los juicios. ¿Qué pasa ahí? Y es un movimiento interno muy, muy duro, muy fuerte, porque el que era tu ídolo pasa a ser un asesino, un violador, un torturador. Y no sé, los acontecimientos son tan fuertes, tan contundentes, que no hay forma de que uno lo niegue, porque si no, la opción es negarlo, y negarlo significa cargar con algo que es muy pesado, digamos. Entonces, ¿Y en tu familia eras vos el único que lo confrontaba o también había y mi otros? hermana también, desde otro lugar, más no de enfrentarla, sino de rebelarse, digamos, de otro lado. Mi madre siempre fue muy cómplice de él. Bueno, madres de esa época tenían un poco esa cultura, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó enfrentarlo, y por suerte tuve la suerte de poder encontrarme cara a cara con él en una reunión familiar y decirle lo que había hecho y lo que me dolía, y él negó todo. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué había hecho? Le dije que por qué había torturado a gente, por qué había matado, y él dijo que no, que era toda mentira. Y después terminé diciendo que por qué había hecho a la familia también, porque era muy agresivo a la familia. Y al final terminó agarrándome las manos así, como esos boxeadores que no quieren que le peguen más. Y bueno, después de ahí hubo como 3 años que yo no lo vi más. Y después me reencontré cuando ya le quedaban los últimos meses que murió. ¿Apareció en algún testimonio de los juicios Sí, del Vesubio? él aparece en el juicio. Hay un juicio sobre... Él él era jefe del área 114, de Ciudadela, San Justo y demás. Y bueno, siempre aparece mencionado como el jefe que llegaba, que había que controlar, que estaba, digamos. O sea, que estaba presente y había plena conciencia de lo que sucedía. Sí. No había duda. Esa negación que él incluso tenía con vos cuando ya lo estabas enfrentando en la última opción, ¿crees que es parte de ese silencio histórico que tuvieron los militares de no contar los crímenes que Sí, yo creo que mi percepción personal es que pasaron un cierto nivel de vida, de destrucción de vida, que no pueden volver atrás, entonces lo niegan para sobrevivir, porque en todos los compañeros que tenemos del colectivo, toda la negación es algo muy... Es recurrente, pasa en todas. ¿Cómo nace el colectivo? ¿Cómo te contactas vos con el colectivo? ¿Cómo se arma? Mira, el colectivo empieza en 2017 a partir de lo que fue el 2x1, cuando se armó la marcha del 2x1, se empezaron a juntar mujeres, 2 o 3 mujeres que habían ido, que eran hijas de militares, y empezó a construirse, después se fue sumando otras personas. Yo me sumé al año siguiente, cuando lo vi en página 12, encontré la nota, y dije, este es mi lugar y este es mi espacio, porque yo hasta ese momento venía luchando solo, digamos. ¿Y qué hacen en el colectivo? ¿Se juntan, tienen reuniones? Nos encontramos, presentamos, no sé, papers políticos o ideas, hacemos videos, como ese que pasó, que tenía que ver con convencer a Villarroel de que se vuelva desobediente, porque nosotros creemos que hay mucho más como nosotros, solo que, claro, romper con la familia y romper con todo y quedar solo es muy duro. Entonces, por ahí en el colectivo decimos, nosotros tenemos las puertas abiertas
si alguien quiere acercarse, estamos disponibles. Gonzalo, en la experiencia de lo que sucede en el colectivo, con la gente que se acerca, ¿con qué actitud vienen en general los que se acercan? ¿Es más como lo que te pasó a vos, que capaz ya estabas muy seguro de qué posición habías tomado? ¿O capaz llegan más algunos que digan, yo no sé qué me pasa con esto? Y en general llegan más dudando, más que dudando, llegan con mucha culpa, generalmente cargamos con mucha culpa. Porque, es difícil de aceptar. Claro, que es como que nos toca a nosotros, es tu padre, entonces como que yo también tengo la culpa de algo. Y de ver qué hago con esto, cómo lo puedo manejar, es real, no es real, muchos pidiendo información. Nosotros tratamos de darle un espacio de contención y de darle un camino para que ellos puedan acceder a conocer qué pasó con sus familiares. ¿Cuántos son los desobedientes? Y alrededor de 100 más o menos, que estamos en un WhatsApp grande y después estaremos participando, siempre son activamente menos, ¿no? Si tuvieras que, medio adivinanza lo que te voy a preguntar, pero si tuvieras que pensar si hay más obedientes o más desobedientes, ¿qué crees? Y hay muchos obedientes. Lo que no sé es si los obedientes son por comodidad o por realmente filosofía de sostener lo que hizo el padre o el pariente. Es muy duro sostener ese silencio. Algunos no saben por ahí dónde ir o ni siquiera encuentran la posibilidad, porque bueno, honrarás a tu padre es muy fuerte. ¿Y han podido aportar información en juicios? Sí y no, digamos, en un caso sí hemos podido acceder, en general no porque no nos permiten, en realidad la mayoría no tenemos información, porque la verdad que nuestros padres hicieron un sello de ellos. También con ustedes, también en las familias, también. Sí, uno de nuestros compañeros pudo aportar porque era un juicio de otra persona, entonces pudo sí aportar. Porque si es tu papá vos no podés. No puedo, porque el Código Civil dice que vos no podés, ¿cómo es? Declarar contra tu padre. Entonces nos quería consultar si existe la posibilidad que haya una contradicción natural, humana, en que vos tenés conocimiento de todo esto que hizo tu viejo, pero a su vez es tu viejo. ¿Y cómo convive ese amor, no digo en tu caso puntual, en algún otro desobediente? Hay algunos casos que son así. Incluso hijos desaparecidos que siguen viendo a sus padres. Chicos apropiados que no pueden cortar, digamos, con el vínculo con su apropiador. No voy a citar a ningún nombre. El vínculo es el vínculo, digamos, y lo que por eso hizo. Digo, eso debe ser más... Es mucho más fácil cuando es un malo. Pero cuando alguien que te dio de comer cuando eras chiquito o te empujó la bicicleta para que vos aprendieras, hay algo que siempre lo vas a seguir queriendo. Claro. ¿Y hay arrepentimiento de alguno de los genocidas o de los represores frente a esta actitud de la familia, no? ¿O de los hijos? Sí hay acusaciones de traidor, de que no cumplimos lo que tenemos que hacer, pero ellos no. Y una plaza como la de hoy, multitudinaria y sumamente poderosa en términos de imagen, etcétera, etcétera. ¿Qué te motiva a vos para adelante en términos de las tareas que ya venís realizando? Y me da mucho entusiasmo, me da mucha alegría, porque la verdad que fue un lugar de encuentro, de festejo, es maravilloso, digamos, es poder salir a marchar, pero con alegría, ¿no? Con ganas, entonces es como que da otra posibilidad este encuentro multitudinario. Supongo, Gonzalo, que también en esta dualidad que debe ser de descubrir este papá nuevo, este papá que no conocías, que era un papá distinto al papá que llegaba a casa, también el correr ese velo debe provocar un alivio en algún lugar. ¿Hay algo ahí como de la verdad que se debe destrabar algo adentro? ¿O es una idea, una fantasía mía? Como que hay una parte de esa careta que... Hay mucho dolor, pero bueno, hay también decir, esto es la realidad al final. Claro. Esto es lo que había. A eso voy. Yo cuando pude ir a la justicia y la secretaria del juzgado me leyó la causa cada vez que aparecía él y yo dije, bueno, es esto. A eso voy. Lo que genera la verdad. Claro, y esto de la desacreditación por parte del otro. Cuando hay cosas escondidas, el otro te puede desacreditar mucho más fácilmente. Y ahí es clave que aparezca la justicia. Claro. La justicia, supongo que... Los juicios fueron muy buenos para nosotros, nos dieron la claridad, digamos, de qué era real y qué no, y qué manejaba la mentira. La otra cosa me parece que debe ayudar mucho, porque siempre ayuda, es la cuestión colectiva, es la pelea colectiva, ¿no? Ser parte de un grupo, 100, 80, no importa. Enmarcado en esa plaza de hoy también multitudinaria, ¿no? Sin duda, y es fuerte porque llegás a la plaza y al principio, la primera vez, todos te miran y miran la bandera y miran y dicen, es real, no es real.
Y algunos se han emocionado y una mujer, me acuerdo, me abrazó y me dice, ustedes son la demostración que teníamos razón. Y ahí me doy cuenta que la reparación es esa, digamos. Hoy hablábamos en la radio de reparación, la posibilidad de encontrarnos, de reencontrarnos. Hoy el gobierno lanzó un video oficial donde utiliza una nieta recuperada, ¿no? En esos términos de justamente de la obediencia. ¿Qué le dirías vos a esa nieta recuperada? Que habla a favor. La verdad que escuché muy poquitito lo que decía. Sí, se escuchó muy poco, pero... Yo, o sea, el gobierno me parece que dice esto y a la vez está diciendo que hubo secuestros y tortura y muerte, ¿no? Está asumiendo, aceptando un montón de cosas en ese video. Pero a la persona le diría que entienda que hay una lucha por la vida y por el amor, que bueno, que no va a romper su relación con sus padres. No necesariamente tiene que odiar a sus padres para poder mostrarlo éticamente, defender la vida. Gonza, Es la posibilidad. gracias por venir. Felicitaciones por el camino que eligieron. Debe ser muy trabajoso. Nada, seguramente hay muchos otros Gonza que están ahí mirando. Si les querés decir algo, mira, esa es tu cámara. ¿A dónde pueden escribir o contactarlos para conectarse? Sí, nosotros que buscamos a quienes quieran desobedecer, le damos el espacio, la posibilidad, la recepción. Y hay un espacio de amor y de libertad y donde se puede ser sin necesidad de ocultamientos. Tenemos un Instagram que se llama Historia de Desobedientes o un Facebook donde pueden escribir y los contactamos con todos aquellos que escriban. Gracias, Gonza. Un beso enorme. Abrazo para todos. Muchas gracias. gracias. Chao. Continuamos con el programa y ya está ahí Daniel Filmus, ahí lo estoy viendo. Hola Daniel, está llegando Tristán Bauer, vamos a estar hablando del estreno que ahora en un ratito nada más se va a dar en la pantalla de Canal 9, pero antes vamos con un repaso de lo que sucedía ayer y un poco de estos 50 años. A 50 años del golpe cívico-militar, más que nunca, nunca más. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. Hacerse cargo del gobierno de la República. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. ¿Es culpable, fue culpable de las atrocidades por las cuales estuvo preso? Si Videla es culpable en un tribunal militar con legislación militar, yo lo declaro culpable. Nicolás, pero eso no se hizo. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. A la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales. Hoy es un día político. Voy a cantar canciones políticas. Porque le rompí el culo a Videla. Yo que lo bajaron. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Y a mí me enseñaron que quien hace algo malo lo tiene que pagar y tiene que ir preso. Nada más que eso, y eso en este país en un momento dejó de pasar. Yo a Néstor Kirchner no lo conocí, pero yo le voy a estar eternamente agradecida por lo que hizo a partir de su gobierno, del volver a meter presos a quienes le hicieron lo que le hicieron a mi padre, al hijo de Tati, a los nietos y a toda la gente que estaba pidiendo justicia sintiendo que no la había. Pedir memoria, verdad y justicia tiene que seguir estando aún cuando pareciera una locura que sigamos teniendo que recordar qué fue lo que pasó en la Argentina, porque cada vez que aparecen fechas como esta, algún que otro, viste, tira, no, en realidad, sobre todo con este gobierno,
que incluso hasta provoca con el tema. Mi nombre es Miriam Fernández, soy nieta restituida, la número 127. Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. Memoria, verdad y justicia completa, porque creo que la historia hay que mirarla con los dos ojos, no solamente con el ojo izquierdo. Pero esto no borra la historia, ¿no? La historia es que acá hubo un golpe militar, la historia es que hubo represión del Estado, la historia es que hubo miles de desaparecidos, la historia es que se llevó a cabo un programa económico siniestro que provocó la destrucción de la industria y miles de personas desempleadas. Esa es la verdadera historia, no la que quiere manipular de alguna manera el gobierno. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Fue una guerra y hubo dos demonios. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra que tanto repiten los acusados. ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? Las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y yo no me olvido porque no me quiero olvidar. Porque si olvido se me viene la pena. Suena en el patio alguna bala de alguien sin fe. Balas de ayer que hoy destrozan mis venas. Y no es la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. No olvidar lo que hemos pasado, recordarlo sin violencia, sin querer hacer algo que le duela al otro porque a mí me dolió, sino reconocer que lo que hemos vivido no tiene que volver a pasar, no se tiene que repetir en nuestro país ninguna violencia de ningún tipo para el pueblo argentino. Según el general Camps, el número de desaparecidos, como se decía, era de 30.000. Con que hubiera uno solo sería de más. El turco Julián tuvo un papel tremendo en el momento que a mí me torturaban. Tremendo. El nivel de perversión a la que llegó esa persona de no tener registro de había un niño que pedía por favor que no lo mataran. No le importó absolutamente nada. Lo que se pide es que haya justicia, que los genocidas se les haga un juicio, que se demuestren las pruebas, que nos digan a dónde están los 30.000 compañeros desaparecidos, que tanto a veces les preocupa que no son 30.000, que son 8.000. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. No fueron 30.000 y lo dice tu propio gobierno. Eso no quiere decir que sea verdad, porque o te hago yo la pregunta al revés. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Además, repetir lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología. Durante la pandemia hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad.
Tanto a veces les preocupa que no son 30.000, que son 8.000, que son 22.000. Bueno, que digan dónde están. Así sabemos cuántos son exactamente. Esa pregunta siempre nos va a interpelar. A mí me llama muchísimo la atención que muchas figuras del gobierno actual interpelen tanto a los organismos de derechos humanos, interpelen tanto a si fueron 30.000 o si fueron 8.000, interpelen tanto a que se hicieron negocios con los derechos humanos. Aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos. Y no interpelen a los propios militares, a los cuales entrevistaron en algunos casos funcionarios de este gobierno en varias ocasiones. Otra de las cosas que le achacan a usted es, usted visita sistemáticamente a los genocidas. No, no es así. No es así. Y que Videla le hacía la agenda de visitas. Ay, no. A Videla lo he visto 2 veces con toda la furia, 3 tal vez. ¿Para entrevistarlo? Sí, obvio. ¿Para ese libro que usted contó la vez pasada? Sí, porque le pregunté todo lo que me interesaba sobre la década del 70. Y no les pregunten por la verdad de dónde están los desaparecidos que ellos mismos ejecutaron. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Estoy muy orgullosa de defender esa causa y bueno, y parece que le molestó. ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. Dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Mira, hablando de desaparecidos, tengo una historia fuerte, ¿no? En Argentina fueron más de 30.000 en la época de la dictadura, ¿no? Y me tocó de cerca eso, ¿no? Y siempre he defendido el derecho a la verdad sobre lo que pasa. El derecho a la verdad. El derecho a una sepultura digna. El derecho a encontrar los cadáveres. Y en Argentina se sigue haciendo eso, lentamente. Es un derecho. Un derecho no solo de la familia, de la sociedad. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, son para ser individualizados en los cementerios, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido. Nunca. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Militante, sol, me enseñaste que el amor es compromiso y que el compromiso es lealtad. Vos sos la música de mi corazón. Yo como un deber guardaré tus gritos de madrugada por siempre. Bien, y ya tenemos a nuestros invitados en el piso, Tristán Bauer, Daniel Filmus, bienvenidos, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Antes de hablar de lo que se viene, me gustaría primero compartir reflexiones sobre lo que fue la jornada. Te escuchaba recién, Tris, charlar con Cintia. ¿Y cuál fue tu mirada sobre lo que se vivió hoy? Sí, la verdad que una jornada muy conmovedora. Fui temprano, el beso y el abrazo con las madres. Y después recorrer la avenida, la plaza y encontrar, por supuesto que todos los 24 de marzo estoy allí presente, pero hoy la verdad que encontré un espíritu distinto. Me cuesta definirlo, tal vez la primera palabra que me aparece es alegría, una presencia de muchos chicos, muchas familias, muchos jóvenes, por supuesto multitudinaria, pero sobre todo eso, un espíritu nuevo, un espíritu que no había respirado en las últimas marchas. No, bueno, dos cuestiones. En primer lugar, hoy yo hice la cuenta y más de 2/3 partes de la población argentina hace 50 años no vivía. ¿Viste ese dato? Es impresionante. Y si tomamos hasta los 10 años, 12 años, bueno, que hay que decir como el 80% de la población argentina no vivía. Quienes salieron, quienes salimos hoy, una buena parte de los que salieron no vivieron eso, están saliendo a recordar algo que no está en sus memorias, sino que se transmitió de generación en generación. Yo daba el ejemplo de Malvinas hoy también.
Hace 200 años que nos usurparon Malvinas y el pueblo argentino reclama algo que ocurrió hace 200 años. No ocurre en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo va a ocurrir una movilización como la de hoy para recordar lo que pasó hace 50 años. Por supuesto que tiene vigencia hoy, porque un desaparecido tiene vigencia permanente. Pero no es eso lo que nos hace estar en la plaza, ¿no? Lo que nos hace la plaza es el compromiso de que nunca más vuelva, ¿sí? Y el compromiso que se reafirma todos los días porque tenemos los primeros 40 años de democracia. Yo vivía en esa época y me parecía imposible que hubiera en la Argentina 40 años de democracia. ¿No? Así que el gran triunfo contra esta gente, ¿no? Por decirlo de una manera, es la vigencia permanente de las instituciones democráticas. Aún en el 2000, 2001, 2002, cuando fue la crisis tremenda, aún ahora con algunos que reivindican otro tipo de sistemas que no es el democrático, me parece que el pueblo argentino es muy firme en eso. Es increíble, eso me emocionaba. Hoy escribía sobre eso en Twitter, porque ahora la gente escribe en Twitter, ¿viste? Antes escribía libros o en notas en diario, ahora se escribe en Twitter. Que muchas veces, incluso con este gobierno que es muy anti-argentino, corremos el riesgo de hablar mal de nosotros y de hablar de la Argentina como si fuera un país malo, un país de mierda, como quieran. Y la verdad que lo que se ve hoy, que decía Daniel Filmo con mucha claridad, me da mucho orgullo como argentino, que primero que somos el único país de Occidente que jugó a su propia junta militar en su propio país con su propia justicia. Y los metió en cana, y murieron muchos en la cárcel. Eso ya solo nos pone en un nivel por encima de la mayoría de los países que tuvieron dictaduras en el mundo occidental. Después, que todavía esté viva esa memoria, que se pase de generación en generación, que haya chicos que no, el 80% no lo vivió, pero hay nenes que ya directamente es un relato fantástico y sin embargo se siguen emocionando y siguen yendo y siguen viendo en sus papás y en sus mamás ese legado, ¿no? A mí me emociona un montón y me hace sentir muy orgulloso como argentino. Ver a las madres, a las abuelas, esos ejemplos de lucha internacional, no solo argentinos, ¿no? Así que cuando tengan que Argentina es un país de mierda, mostrar una foto de esta plaza, que no pertenece a un partido político. Pertenece a la transversalidad de los argentinos y las argentinas, porque hay de todas las fuerzas políticas, incluso gente que no le interesa la política, en este caso puntual, se ven todos unidos. Y me parece espectacular eso. Les pregunto a los dos invitados, uno que es tan representativo de las artes y del cine, y lo importante que es el cine para la memoria de un pueblo, y otro que además es un gran representante de la educación y es otra pata fundamental a la hora de construir memoria. Digo, me parece que sí es un mojón importante los juicios, pero después aparecen los otros pilares para educar a los pibes, a las pibas. Como hombre de la cultura y del cine, ¿cuán importante ha sido el cine en esta cosa? El cine yo creo que ha sido fundamental, y si uno tiene una mirada cronológica de tanto en el cine documental como en el cine de ficción, como en los programas televisivos realizados, hay registros que nos han ayudado muchísimo a la reflexión, ¿no? Ni bien concluida la democracia, un gran documentalista, Carlitos Echeverría, toma su cámara y hace Juan como si nada hubiera sucedido, que me parece que fue una mirada muy conmovedora porque tomó el caso de una única comunidad, la ciudad de Bariloche, una desaparición en la ciudad de Bariloche, y a partir de ese caso logró mostrar todo el funcionamiento del monstruo, ¿no? A partir de su documental son muchas las películas. Bueno, estamos conmemorando, creo que hoy o ayer, hoy, 40 años. Los 40 años del Oscar, por esa película que también nos marcó tanto, La historia oficial de Puenzo, ese momento del Inca, de Manuel Antín, comparado con lo que está ocurriendo hoy con el Inca, ¿no? Otra mirada paralela, pero sin duda el cine, y esa también es la razón de ser de la serie que hemos realizado con Carolina y con Daniel, tiene esta posibilidad de, a partir de la imagen, reflexionar sobre lo que nos ha pasado y tener una mirada de proyección a futuro. Hoy lo decía en el preestreno, el nombre Ecos de la Memoria surge de un diálogo que tuvimos con el entonces presidente Néstor Kirchner, cuando fuimos con Daniel a verlo y le contamos todo el proyecto de Canal Encuentro, en ese momento no se llamaba Encuentro, de lo que iba a ser el canal del Ministerio de Educación. Y en un momento el presidente me lleva a un costado y se apoya en la pared y toca así los muros de ese despacho. Dice, ¿vos te das cuenta, Tristán?
en este despacho, y acá están los ecos de esas voces, se decidía la vida y la muerte de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos seres humanos. Tenemos que dejar atrás esa cultura de la muerte para ingresar en una cultura de la vida. Y esos ecos no solamente están presentes en los muros del despacho presidencial, sino en los muros de la ESMA y también en los muros de la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Resuenan todas esas voces y el cine, que es una enorme maravilla, ese invento de los hermanos Lumière, te ayuda desde la imagen a reflexionar y a profundizar. Les propongo algo. Espiamos un poquito de lo que se estrena ahora en minutos nada más a las 23 horas en la pantalla de Canal 9 y después seguimos charlando. Proceden a hacerse cargo del gobierno de la República. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Mamá, se llevaron a María Marta y a César. Cierro mi casa y empiezo a caminar. Ella me dijo que Laura estaba embarazada. ¿Qué le podría pasar a Diana mientras me traía la nena? Y ahora tenemos los hijos y las madres desaparecidos. Me acuerdo que al comienzo del 77 empezaron a amenazarme. Se los desvestía, se los arrojaba al mar, uno por uno. Se abre, señores, un nuevo capítulo. Se han quedado con empresas y han asesinado familias para quedarse con bienes. ¡Campeón Argentina! Un esfuerzo que ha hecho Argentina para todos los pueblos del mundo para mostrar cómo es nuestro país. Fuimos usados. Y a las 12 en punto me da la noticia. A los 25 años enterarte que tu papá no es tu papá, pero además que tu papá mató a tus papás. Llegar a conocer tu identidad es un trabajo enorme. De las abuelas, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Un papá que torturó, un papá que fue juzgado. Se empiezan a acercar nietos y nietas de genocidas. Cívico-militar, porque en realidad los jefes del golpe fueron civiles. Silencio en la sala. Wow. 23 horas en la pantalla de Canal 9, aquí 2 de sus 3 directores, Carolina Scaglione es la tercera que falta aquí, qué impresionante, porque además aparece ahí, entiendo, algo de recreación a través de la inteligencia artificial y algunas imágenes de las que no disponemos, bien usado, que herramienta también interesante, ¿no? Sí, sí, tenemos que pensar que el objetivo que tuvimos con Carolina y con Tristán es llegar a las nuevas generaciones, digamos, alguna forma de poder, nosotros teníamos dos objetivos, uno, pues llegar a los jóvenes, pero por otro lado también explicar lo que está por detrás del golpe. Porque hay un punto en donde todos condenamos el terrorismo de Estado, todos condenamos que haya tortura, que haya desaparición, algunos dirán que es exceso, otros lo comprendemos en su profundidad, pero puede ser que quede en la anécdota si no está por detrás, Felipe lo dice ahí muy claramente en el tráiler, cuáles eran los intereses económicos que estaban por detrás. Porque el golpe de Estado no se hizo por una cuestión de... No, pero por algo sigue pasando, ¿no? Claro, que le gustaba torturar o le gustaba matar. Está hecho para poner un plan económico, incluso Rodolfo Walsh en su carta habla del Fondo Monetario Internacional, concretamente. Entonces, me parece que uno solo lo puede entender en su profundidad si también comprende qué intereses se jugaban ahí. ¿Por qué había que desindustrializar el país? Martínez Dos dice textualmente: si queremos que no haya más peronistas, lo que hay que hacer es que no haya más clase obrera. O sea, bueno, atacan al sindicalismo. El 48% de las víctimas son delegados obreros, trabajadores, sindicalistas de las víctimas de la dictadura. O obreros. Obreros. Sí, la complicidad civil, ¿no? Como la deuda que tiene. Yo no hablaría de complicidad, porque para mí es parte activa. La responsabilidad civil de la dictadura, claro, sí.
Sí, sí. No, los escuchaba, ¿no? El plan económico que hay detrás del plan sistemático de exterminio de personas y bienes, y pensaba que una dictadura genocida, lo decía el juez Slokar en su sentencia de la última de los vuelos de la muerte y la ESMA, una dictadura genocida necesita una economía genocida, ¿no? De eso se trataba. Un poco por ahí pasa. Igual la inversa, en realidad. Claro. Una economía que lo que quiere es marginar grandes sectores de la población, la única forma de hacerlo es la forma violenta. A mí me interesó mucho tu pregunta que contestó Tristán respecto Me quedó la parte del educador. La parte de educación, porque hay una cuestión curiosa. Es decir, ¿cómo esto yo hablaba de Malvinas y hablábamos de dictadura, ¿cómo una generación le transmite a otra un legado? Bueno, la única forma de transmitir la memoria al legado es la educación. No hay otra, no es Netflix, digamos, no hay otros mecanismos que no sean a través de lo que en general los que somos educadores llamamos currículum. Entonces lo que se pone en el currículum es lo que dice una generación que quiere que la otra tenga. Entonces, durante años no se puso en el currículum. Eso cuando volvió el tema de los juicios, fin del indulto, punto final, se incorpora en la ley de educación. ¿Por qué saco a colación esto? Porque hoy en día está circulando un nuevo proyecto de ley que se llama Educación para la Libertad, donde uno de los puntos que se saca de la ley anterior protextual es la prohibición de que los genocidas puedan ser docentes. Mira. Ahora, ¿quién se percató que en la ley anterior había un punto que decía que si vos fuiste condenado por juicio de lesa humanidad no podés ser docente? También se saca el de los abusadores. Ahora, ¿quién? En esto que libertad cualquiera puede enseñar, cualquiera puede... Entonces, hay es terrorífico, ¿no? Hay alguien que está pensando vuelve a ser que ese punto es nocivo para sus intereses. Entonces, si da todo lo mismo, corremos el riesgo de que nuestra educación, de la cual estamos orgullosos, y donde lo de Malvinas es justo, solo es posible que exista Malvinas porque existe la escuela. Porque vemos el mapa y cualquiera de nosotros, cuando en el mapa falta Malvinas, levanta la mano y dice, ahí falta Malvinas. Nadie en el mundo se da cuenta de eso. Bueno, pero eso es porque vemos el mapa todos los días en la escuela. Esa es la importancia del sistema educativo que este gobierno, la verdad, es que subestima porque confía en las redes. ¿Y que no pone Malvinas? Antes el sistema educativo tenía el monopolio de la transmisión del saber, de la transmisión de la información. Hoy compite con las redes. Como ellos compiten, también lo pagan con fondos oficiales, porque el ajuste lo hacen sobre la educación, no sobre los que trabajan en las redes de ellos, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, confían en que ese mecanismo va a llegar a los jóvenes mucho más que la escuela. Esto que ustedes están planteando del tema del proyecto económico de la dictadura, ¿no? Hoy también lo que se veía en la plaza, y me parece que también tiene que ver con los 4 capítulos que ustedes están planteando de la serie, aparecieron un conjunto de actores que explícitamente plantearon el tema del proyecto neoliberal. O sea, lo planteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires muy claramente, lo planteó Pichetto desde otra posición. O sea, algo así como que la plaza de hoy expresó un conjunto de discursos vinculado a lo que Milei está produciendo en la coyuntura. Esto es el cierre de las 22.000 empresas, la desocupación, etcétera, etcétera. La serie que ustedes están planteando, ¿se hace eco también de esta conjunción en donde por un lado hay un gobierno que produce efectos similares a los de la dictadura y cierta lógica de que toma mayor centralidad el tema de la cuestión económica, de la cuestión del proyecto neoliberal? En la serie la cuestión económica es verdaderamente fundamental, está planteada desde el inicio y en cada uno de los capítulos es analizado, ¿no? Tanto en cómo funcionó esa maquinaria de la economía, Zayat es uno de los testimoniantes en ese sentido, y también esto de golpear particularmente a la clase trabajadora. Tenemos en este capítulo 1 que van a ver muy pronto, a uno de los secuestrados de la Mercedes-Benz. De Mercedes-Benz se secuestran dentro de la fábrica, incluso a muchos obreros, y hasta el día de hoy están desaparecidos, ¿no? Y a partir, bueno, el ingenio Ledesma es otro lugar donde se cometieron atrocidades, la fábrica Ford. Es decir, que ha sido en distintos planos
en distintos planos ha sido realmente despiadado este ataque, ¿no? Y también el cierre de empresas, ¿no? Claro, sí, como ahora, trabajadores. cerraron 20.000 empresas en esos 7 años, ahora van 22.000 en 2, está bien que es otra población, pero bueno, algunos nombres, Siam Ditela, General Motors. Es inevitable hacer ese paralelismo, ¿no? Cuando vos ves cómo empiezan las pymes a derrumbarse, cómo empiezan a cerrarse la industria nacional. Todos recordamos ese spot que se pasaba en todas las salas cinematográficas, del que se sienta en la silla argentina, se rompe y llegan los importados, ¿no? Imposible no remitirte al momento que estamos atravesando porque nosotros. Es Videla y Martínez de Oz. Videla quedó claro que la sociedad repudia, pero Martínez de Oz está sentado en el Ministerio de Hacienda hoy. Digo, las continuidades económicas siguen presentes hoy, son más muy allá claras, del repudio de la sociedad. Ahora, sobre los delitos. el elemento adicional, me parece, es que ese discurso sobre el tema del neoliberalismo de la dictadura proyectada a la actualidad aparece hoy muy claro en la plaza. Estaba de antes, pero me parece que aparece con mucha claridad. Que eran eso también. Claro. Hablaban de una cuestión económica y hablábamos del cine y lo importante de, no solamente para dejar registros, sino para vernos retratados, para no sentirnos solos, para no sentir que somos los únicos a los que nos pasa. Y hay una película, Plata Dulce, ¿te suena? De Fernando Ayala. Una película que fue muy, pero muy importante, que fue un mojón también a la hora de contar un poco lo que nos venía pasando con el tema de la economía y ciertas políticas de la dictadura. Marzo 1976-2026, a 50 años del golpe cívico-militar. Mucho más que Arteche y la puta madre que te parió. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. La cantidad de gente que había. Lo que pasa es que ahora con el dólar barato es un fenómeno viajar. ¿Sabes cómo nos esperan allá? Y claro, ahora se dio vuelta la tortilla. Ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Los que ponemos los dólares somos nosotros, querida. Los argentinos. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Durante su gestión, la industria nacional quedó prácticamente destruida. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. Si Dante no es competitivo, que cierre, que funda. Van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad, mejor un precio, o irán a la quiebra. ¿Qué le respondes? Bueno, perfectamente, podemos hacer eso, y eso es lo que pasó en la época de Menem. El mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Había en ese entonces 2 dígitos de desocupación. Y sí, se queda desempleo. Y claro, obvio. Hace trabajar la guita o metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? Echa luz las películas hacia atrás. Y Plata Dulce es una película que nos ayuda a ver cómo termina esta película. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Termina mal. Se destruyen las cosas. Así que tomemos conciencia. Me acordé de esa película porque siento que habla de una sociedad que de pronto se embeleza por la ilusión de una estabilidad
transitoria construida sobre la base de la destrucción de incontables sectores sociales, productivos, de los lazos sociales. A mí me están tocando el culo, Turco. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. Otra vez. Te llega la del teléfono. Vas a la carnicería. ¿Necesitas remedio? ¿Te atrasas en los pagos? ¿Te enchufan los punitorios? ¿Te querés quejar? ¿Sabes lo que somos, Turco? Un culo. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Gran actor y gran puteador, digámoslo, de los mejores puteadores del cine, ¿o no, Tristán? Sí, no, por supuesto. Y también pensaba en Lupi, en tantos actores, actrices que fueron perseguidos durante la dictadura, ¿no? De eso tampoco tenemos que olvidarnos y en la serie lo abordamos, cómo la dictadura ataca particularmente a la cultura, donde se han perdido hombres extraordinarios, Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Haroldo Conti, en el caso del cine, Raimundo Gleiser, cómo fue el exilio, Mercedes Sosa, tantos. Osvaldo Barger, o Estergel en su figura y en la figura de su familia. Yo era muy conocido de una de las hijas, las atrocidades que le hicieron a toda esa familia, a esas hijas, cómo se ataca directamente, ¿no? Por esa fuerza única que tiene la cultura, ¿no? Y por el contrario, lo que sucede, esta película que veíamos era del 82, y lo que sucede después, el descubrir para toda una generación que se había criado, y hago autorreferencia porque había material que era un espanto para ver, porque lo que no era una porquería te lo cortaban y lo censuraban y era todo un pegote. Paulino Tato, exactamente. De prohibir 200 películas por año. Exactamente, una locura. Que se iban a Uruguay, ¿te acordás? Lo que eran adultos y podían, se iban a Uruguay a ver películas que acá no se podía. Y después florece el cine nacional de una manera increíble, que no alcanzaban los días de la semana para ver los estrenos de películas argentinas. Sí. No, y también haciendo este ping-pong entre cine y educación, cuando me tocó ser ministro de Educación, encontramos un documento que decía cómo descubrir subversivos en el Jardín Infante. No. ¿Sí? Que lo difundimos. Muy chiquititos eso. No, y yo decía, si el chico cuestiona la autoridad, bueno, quiere decir que en la casa lo están enseñando a cuestionar la autoridad. Y si el chico le gusta mucho trabajar en grupo... espionaje en el Jardín de Infantes. Bueno, si vas a Salita Roja... Prohibieron El Principito, prohibieron Laura de Betach. Dylan Kifke, un elefante ocupa mucho espacio. No, hay una cuestión ahí, en parte, de que son bestias en el entrevistamos a la dueña de la librería Hernández. Claro, dice que cuando vinieron a llevarse todos, llevaron un libro que decía Cuba electrolíptica. Ok. Borracho como una Cuba. ¿No? Pero bueno, la preocupación fundamental es no tener chicos jóvenes críticos y la educación y el arte lo que... Bueno, ahora también hay un apagón cultural, ¿no? Sí, no sé qué será del cine. Sí, como te dice el actual interventor, bueno, tenemos TikTok, ¿no? Claro. Ven las películas de un minuto. Que dicen. En un ratito ya estamos estrenando en el aire, en media horita, un poquito menos, 22:33, ya estamos en la pantalla de Canal 9 viendo el primer capítulo. ¿Con qué nos vamos a encontrar como para entender un poco por qué 4 capítulos? Qué difícil meterse con una historia tantas veces revisada y tantas veces contada también. ¿Qué desafío habrá sido? Muy difícil, un trabajo inmenso, y cuando uno aborda el cine, por supuesto, el cine es una fragmentación. Y nosotros hemos hecho tantos documentales. Una vez abordamos a Julio Cortázar, Una vida extraordinaria. Y de repente vos tenés los 80 minutos que dura un largometraje documental y en 80 minutos meter la vida de Julio Cortázar. ¿Cómo haces? Por supuesto que hay que recortar y por supuesto que hay una mirada. Más cuando abordás un periodo como este, más de 2.800 días, con una densidad
en todos los planos y en todos los niveles. Y esto de los 4 capítulos es una decisión de programación, de producción, y ahí vamos abordando distintas áreas. Sobre una base cronológica van apareciendo los distintos planos. Lo que sí aparecen todos es lo demoníaco también, lo demoníaco. Hay un momento, y esto lo dice muy bien Estracera en el juicio, lo dice también Jorge Luis Borges cuando asiste al juicio de las juntas y escucha el testimonio de Basterra y hace una crónica terrible de lo que fue una noche de Nochebuena en la ESMA, una cena de Nochebuena en la ESMA. Y Cortázar tiene una frase que para mí es muy precisa, la escribe en Francia, dice, parecía que en ese momento en la Argentina se había instalado lo demoníaco, pero eso demoníaco era profundamente humano. O sea, ¿cómo el ser humano puede hacer esto? ¿Cómo el ser humano puede hacer esto? Sí, creo que eso es lo que más miedo da. La pregunta es sobre el horror, ¿no? Daniel. Bueno, porque hay toda una discusión sobre cómo se transmite el horror, porque en general se hacen museos y la mayor parte de los museos están hechos para que vos no lo sientas. Digamos, ¿no? Hay una cuestión como que hoy está claro que para transmitir el horror hace falta transmitir el sentimiento, ¿no? Porque en esto de la memoria, la escuela destruye la memoria enseñando de memoria. Si yo puedo tener este tema, puede estar en el diseño curricular, puede estar en un libro de temas, pero te digo, ¿qué día fue el golpe de Estado? ¿Cuánta gente mató? Digo, eso no existe, te vas de ahí y te lo olvidas. Claro. Lo que hace la serie es tratar de transmitirte ese sentimiento. Bueno. No, si logramos eso, me parece que la serie cumplió. ¿Son capítulos de cuánto tiempo? Son de 50 minutos. ¿Hay alguna gema que podamos ver? Por ejemplo, yo ese documento de Borges diciendo lo de los 30.000 desaparecidos nunca lo había escuchado. Sí, hay muchísimas gemas. Entre otras, una que me causó muchísima gracia es Tato, hablando de la censura, que dice... Esta le dice, usted ya, sí... No el otro el bueno. El otro, no el bueno, el malo. Le dice, pero bueno, ya llevo en este año censurando 130 películas. Dice, sí, yo me he propuesto este año llegar a 200. No, me muero. Pero orgulloso, así. Chocho estaba, estamos claro. ya en 130, pero me he propuesto este año llegar a 200. Y la periodista que la siente, ¿no? Como que bueno. Qué bueno, ojalá. Que fuese más este año. Gracias por venir, ha sido un placer recibirlos y además hablar de proyectos en estos tiempos, la verdad es que es lindo, ya en sí mismo es lindo. 1976, Ecos de la Memoria, ahora en un ratito a las 11 de la noche en la pantalla de Canal 9. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con el programa y nos metemos ahora con ellas. Cuando digo ellas, ¿de quién voy a hablar? De las mujeres, de las abuelas, de las madres. Gracias. 24 de marzo, 1976-2026, a 50 años del golpe cívico-militar, madres y abuelas de la plaza, el pueblo las abraza. Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Estamos muy conmovidas porque vos fijate que son 20 años de lucha, 20 años exigiendo verdad y justicia. ¿Cómo era esa vida que hacían de espaldas a la ciudad cuando eras chica? Contanos un poco ese mundo. Claro, es el mundo donde me crié, es en un barrio muy chico, en el Dique, un lugar que quiero mucho. Para mí mi mundo terminaba en la 126, en la calle 126. Yo era antiperonista, gorila total. Cuando ganaron la Libertadora... En septiembre hubo bombardeos en La Plata. Yo salí a la calle a festejar. Salí a festejar la muerte, el horror. Y tenía a Laura en los brazos. Entonces yo le digo a la sociedad que todavía pone piedras a la democracia, que todavía insiste en que ojalá que vuelvan los militares y todo lo demás, esa inconsciencia cultural, de que si yo, en vez de haber salido a festejar, hubiese salido con los carteles junto con los familiares de esas casi 400 personas aniquiladas, no hubiera habido un 24 de marzo del 76 y Laura estaría viva. Norita. Sí. Venimos a hacerle una serenata. No me digas.
te sacaría a bailar, Norita, pero no se puede por la distancia. Yo te abrazaría. Fueron tus ojos, tu boca, fueron tus manos, oh, fue tu voz, fue a lo mejor la impaciencia. Por más que nos tapen, estamos. Por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos. Por más que no les guste, estamos. Por más que nos quieran tapar, estamos. Y si nos matan, seguiremos estando. Nosotros estamos luchando por la educación pública y gratuita para que todos puedan ir a la escuela. Estamos luchando para que todos tengan trabajo, porque es todo lo que nuestros hijos querían, es la lucha por la cual ellos dieron la vida. Fíjese, señora, que de algún modo todo esto son las premisas de la Unión Soviética y no dieron resultado. ¿Qué premisas? Y todas estas, del pueblo, de la lucha, de una igualdad de clases. Les quiero decir algo más. Yo hace algunos años no sé si las hubiera recibido. Sí, lo sabemos, lo discutimos mucho para venir. Por eso me gusta muchísimo que hoy estén acá. No, porque uno va cambiando con los años. Y uno de pronto está mal informado o bueno, tiene ciertas formas de pensar que no coinciden con otras personas. Pero yo, y con los ojos brillantes, les digo que me felicito de haberlas traído hoy acá. ¿Puedo dar un beso, Eren? Sí, pero antes que me des un beso, te quiero entregar mi pañuelo. Mi pañuelo, que es el símbolo que le queremos dejar al mundo que hiciste antes, al año nuevo que hiciste después. El pañuelo que es el símbolo de todas las madres que luchan en el mundo en contra de la represión, de la injusticia, en contra de la muerte y por la vida. Te entrego este pañuelo, Pablo. Yo, atrás de cada madre hay una historia de vida, ¿no? Toda mi familia milicos, todos. Yo me crié en ese ambiente, anti, gorila, los pelos me salían por todos lados. Ya me afeité. Tantas veces Alejandro con sus 1,80 m me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, como te digo, no tenía ni idea de la militancia de Alejandro. Cada una de las abuelas que componemos la institución teníamos un proyecto distinto, estar con la familia, con los hijos, verlos crecer, envejecer, disfrutar los nietos. Y vino una dictadura. Los dictadores usaron todo el poder del Estado para capturar a quienes pensaban diferente. Cuando la hija no vino, no volvió, no llamó, empezamos a buscar. Luego de muchos años de buscar e investigar, logramos recuperar a más de 100. ¿Y cómo hacemos para encontrarlos, abuela de Plaza de Mayo? Las abuelas también luchamos para que nunca más se viole el derecho a la identidad de ningún niño en el país ni en el mundo. Nuestros nietos ya tienen más de 30 años, pero nosotras aún estamos aquí y no perdemos la esperanza de encontrarlos, abrazarlos y quizás conocer a sus hijos. Y entonces van a ser las bisabuelas de Plaza de Mayo. Exacto, Samba. Todavía no han regresado. Y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos, blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. Para que triunfemos en la Plaza de Mayo pidiendo que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y no nos cansaremos de decir gracias, y pensaba cuando las veía que hay algunas que ya no están y hay otras que están muy viejitas. Y lo cierto es que hoy se hablaba mucho de eso también, del legado, y lo miro a Yamil como la gente que tomará la posta. Ojalá que sea mucho, Yami, porque de verdad son un ejemplo maravilloso de amor, de una lucha amorosa.
Y no sé qué te pasa a vos, siendo ¿qué edad tenés, Yamil? Mira, yo tengo 26. 26. Casi recién cumplidos. Yo tengo tatuado el pañuelo de las madres y las abuelas. ¿Tuviste siempre conciencia en casa de lo que había pasado en la dictadura? Sí. Mi casa no era una casa peronista, sí era una casa politizada. Y sí, se hablaba, pero me acuerdo mucho también, por eso también es tan importante lo que pasó en el kirchnerismo, ¿no? Ustedes piensen que yo empecé el primario en el 2006. Y... Es un maleducado. Porque... Vámonos todos de acá. No sé por qué dice eso. Vámonos, innecesario, humillarnos tanto. 76. Pero ¿por qué lo digo? Porque evidentemente había preguntas que yo traía a mi casa y que después mis viejos me contestaban de la buena manera, pero eran preguntas que yo escuchaba en el colegio. Y eso empezó a pasar, o pasó cada vez más, a partir del kirchnerismo. Entonces también está muy ligado todo para mi generación, por lo menos que somos políticamente al menos hijos de Néstor y Cristina. Todo tiene que ver con todo. Nosotros sabemos que si Néstor no hubiera bajado los cuadros, no hubiera dado aquel discurso en la ESMA, no hubiera hecho todo lo que hizo, probablemente yo hoy no hubiera ido a marchar. Y como yo, tantos otros. Entonces... Es muy importante esa vinculación también. Por eso también, entre otras cosas, hoy pasamos por San José y no fuimos directo a la Plaza de Mayo. Todo tiene que ver con todo, como diría ella. No, y incluso es obligatorio en la currícula hoy hablar del 24 de marzo. Claro. Yo crecí en los 90, nadie hablaba de ese tema en la currícula de los colegios. Digo, es directa la injerencia de la política en el recuerdo y en la memoria. Yo quería decir algo de que le había quedado un poco en el tintero de lo económico, que lo veíamos ahí a Martínez de Oz hablando de la libertad. Cuando empieza el gobierno de la dictadura, Martínez de Oz plantea, mira lo siguiente, libertad de precios, no sé si les suena, o sea que se pueda fijar los precios libremente. Libertad del tipo de cambio, que se pueda comprar y vender dólares. Eso lo tiene bastante controlado, ¿eh? Libertad para importar, libertad para subir las tasas de interés. Libertad para los alquileres, deroga la ley de alquileres. Eso sí. Libertad para las inversiones extranjeras. Machea. Eliminación de subsidios y protecciones industriales. Machea. Y libertad para exportar también sin cupos y sin cuidar al mercado interno. O sea, prácticamente todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Solo el tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, no, el tipo de cambio lo mismo. Hay un atraso cambiario tremendo, la plata dulce, lo que veíamos, y termina en el año 81 con la renuncia de Martínez de Oz y una devaluación del 400%. O sea, Milei empezó con una devaluación del 118. Bueno, el final de ese plan de la dictadura es, o el desastre, es con una devaluación del 400%. Lo que te podemos adelantar, te spoileamos el final, termina mal. Termina horrible, ella llorando, él también, todos lloran. No se puede superar lo que acabas de decir, pero quiero fortalecer un poco lo que decía Yamil, ¿no? Un poco el aspecto más, que si se quiere, más político de lo que fue hoy la plaza, no porque no sea hermoso, no porque no sea una alegría, no porque sea un día de los que más uno se abraza con los otros, esta idea que no nos conocemos pero nos reconocemos, sino porque yo creo que tiene razón Tristán cuando dice todavía no sé qué es lo que vi, ¿no? Y entonces él dice alegría, y yo también estoy preguntándome qué es lo que vi. Es que abrimos el programa con ese planteo, porque de verdad hubo algo ahí de una vibra muy particular, muy del día de hoy. Pero yo lo quiero traer en clave política, porque me parece que quizás haya sido un mensaje de advertencia. Y el pasaje, digo, tanta multitud que decide salir a la calle para decir qué cosa un 24 de marzo. ¿Reafirma todo lo que reafirma cada 24 de marzo? Sí, pero a su vez hay un contexto de proscripción de un liderazgo. Y a mí me parece que eso no pasa por arriba, no pasó por alto. Yo estuve también ahí en San José y les puedo asegurar que había muchísima gente, pero muchísima gente. Y también en el recorrido de la multitud había un voceo sobre el contexto. Digo, para también leer esto en clave política. Sí, es como, apareció como un discurso con múltiples formas, si ustedes quieren, en donde, por supuesto, está el discurso de la memoria, del no al terrorismo de Estado, pero también sí hacer algo con la destrucción de las industrias, con la desocupación,
Y también con la proscripción de Cristina Kirchner. Eso termina estando en el documento, ¿no? No es un tema menor. Se sintió músculo también, perdón, lo último. Digo, alegría, pero también se sintió músculo, se sintió fuerza. Siento gritos. Siento gritos, siento enojo, no llego. Y ¿sabes qué? Hay un fanático de Diego Maradona, que siempre está en el lugar correcto, en el momento indicado, y dice siempre maravillas. Maldición, ha sido un Diego hermoso. La gente del mio paese è la migliore del mondo e la mia bandiera è la migliore del mondo. 30.000 sono desaparecidos nel mio paese e sono stati indultati. No, perché io de acá no, mai. Buchón de la policía jamás. Io, espione, mai. Neanche si tengo la... No. Los militares seguramente. No me cabieron, no me caben ni me caberán jamás, porque no podemos tener 30.000 terroristas. No los tiene Irak, no los tiene Palestina, 30.000. Y sin embargo nosotros nos mataron a 30.000. ¿Hiciste algún desplante alguna vez? ¿Te invitaron alguna vez? ¿Videla te pasó por...? No, Videla... Un bicho vigilante me mandó a cortar el pelo, saliendo campeón del mundo en el 79. Cuando vine, yo tenía el pelo, me puse gomina, todo, ¿viste? Para que no se diera cuenta. Me dice, usted lo primero que tiene que hacer es ir a la peluquería. Si un soldado mío no puede... ¡Qué vigilante! Dije yo. Me sorprende mucho cuando el Flaco Cruyff no viene a jugar en el 78, ¿no? Porque decían que habían desaparecido en Buenos Aires. Decíamos, ¿pero por qué no viene a jugar? El fútbol, ¿qué tiene que ver con los militares? Hoy estamos en el 94, yo aplaudo al Flaco Cruyff, porque yo tampoco hoy iría a jugar a El Salvador. No iría a jugar por lo desaparecido. Porque creo en la justicia social y creo que todos tenemos derecho a vivir. No se los dedico, seguramente, a aquellos que no dejan que la Argentina crezca. A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se los dedica. ¿Te gustaría ser político? No sé si me gustaría. Me gustaría ayudar, eso sí. Me gustaría traer proyectos para las villas, proyectos para la gente que necesita, proyectos como el que hicimos el otro día con Cristina, el hospital en Fiorito. Es muy lindo y se lo recordaba el otro día yo a Cristina, ¿no? Y me gustaría hacer eso. Y si eso se llama política, me gustaría hacer política de esa manera. Placer en vivo, por toda la lucha, de verdad. Mucha emoción estar con la señora de Carlotto. Seguro, una luchadora. Todos tenemos que estar con ella. Y los que no quieren estar es porque se hacen los giles. Yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados, hubiesen venido porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos. Gracias, Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Esto es Dios. Sabes que cuando llegaba un avión, por el bloqueo aéreo, desde la posición veíamos que llegaba al aeropuerto y cuando llegaba gritábamos gol. Esto es igual. Como jugador, como Maradona no va a ver. Una corrida memorable. En la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés. Para que el país sea un puño apretado. Gritando por Argentina. Argentina 2.
Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias a Dios por el fútbol. Por Maradona. Por estas lágrimas. Por este Argentina 2, Inglaterra 0. Es imborrable. Ese gol del griego revivió el esfuerzo que hicimos cada uno. Hay algunos escritos que dice que Diego en el gol lleva la bandera. Lo viví como si hubiésemos recuperado las Malvinas, más o menos. No me interesaba salir campeón del mundo. Ya el campeón del mundo fue haberle ganado a los ingleses. Nos ponía de nuevo visibles, porque estábamos, existíamos, no nos querían ver. Esa es la verdad. Quiero abrazarle con el corazón sincero y quiero ir y levantarlo en altos a Maradona. Lo voy a decir una sola vez por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1. Si nosotros nos queremos esconder y decir que no nos acordamos durante toda la semana de la Guerra de las Malvinas, estamos mintiendo. El partido se jugó al fútbol, pero también se jugó dentro de los corazones de las madres que perdieron a sus hijos en Malvinas. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Pero, que grande sos, y que leal como rey. Pero, la conquistó, sos el primer trabajador. Son los principios sociales que Perón ha establecido, que el pueblo entero está unido y grita de corazón. Genial. El último tramo sobró, digámoslo. Veníamos emocionados y le meten la marcha. Diegote cantando. Qué maravilla, por Dios. Se puede hacer especiales y especiales de un Diegote inagotable sin inteligencia artificial, digámoslo, a puro Diego. En diferentes estilos, con diferentes looks, diferentes pesos. A pero pura inteligencia emocional. No, y además siempre brillante. Siempre del mismo lado, ¿no? Siempre, una gloria y con tanta conciencia de qué lado estar, además. Claro. Teniendo clarísimo el rol que juega y que no es solamente un partido de fútbol. Y mencionemos el relato de Víctor Hugo, a quien le mandamos un beso enorme, porque ese gol también tiene esa mística por ese relato. Es que eso te iba a decir, el complemento perfecto, que cuando lo escuchás y lo volvés a escuchar y más pausado, hay tipos que se dedican a la poesía que en toda su vida no pueden escribir algo como lo que Víctor Hugo dijo en el momento porque un tipo hizo ese gol. Y Víctor Hugo no le gustó el relato. Eso, digámoslo, que durante mucho tiempo fue vergonzante para Víctor Hugo. Porque se emocionó mucho. Lo escuchó durante muchísimos años. Por eso, hasta que se reconcilió y entendió que eso era una maravilla. Pero para él tenía mucha emoción. Te mandamos un beso, Víctor Hugo, te amamos. Corte.
buen comienzo de semana para muchos, porque para nosotros no, pero para muchos recién comienzan a laburar mañana miércoles, así